En este vídeo, y aunque el caso de su desaparición es muy distinta a las que solemos tratar aquí, hablamos de Antonio Anglés Martins. Como es bien sabido, Antonio Anglés es uno de los dos acusados del crimen de las niñas de Alcácer, un caso que tuvo una repercusión sin precedentes en España. Antonio Anglés nació en Sao Paulo, Brasil, y no hay una fecha clara sobre su nacimiento, ya que se han dado varias fechas diferentes. En teoría nació entre 1966 y 1970. Aunque Anglés nació en Brasil, su abuelo paterno Joaquín era natural de Cáliz, en Castellón, y vivía en Valencia antes de emigrar a Brasil. Y a los 2 años, su hijo Enrique, el que sería el padre de Antonio Anglés, partió también hacia Brasil. Una vez allí, Enrique conoció a una mujer brasileña 14 años más joven que él, Neusa Martins, que sería la madre de Antonio Anglés, y trabajaba en un club de baile en Sao Paulo, donde allí se conocieron. En febrero de 1959, Enrique y Neusa se casaron y se fueron a vivir al barrio de San Amaro, en Sao Paulo, donde nacieron 4 de sus hijos, entre otros el en teoría fugado Antonio Anglés. En 1968, el matrimonio y sus hijos se fueron a España, instalándose en una casa de planta baja en la localidad de Catarroja, en Valencia. Allí, Neusa dio a luz a 5 hijos más, y al parecer sufrió 3 abortos. Los vecinos de la zona recuerdan a Enrique, el padre de la familia, como alguien que no era mala persona, pero que estaba siempre borracho y persiguiendo mujeres. Trabajaba de cocinero en un motel del municipio de Torrente, hasta que fue despedido por acosar a las empleadas y dar problemas. La madre de la familia, Neusa, trabajaba como matarife de pollos en un turno de noche. Sus hijos, que eran 9, vivían como querían. Dormían prácticamente hacinados entre literas y colchones tirados en el suelo y se pasaban prácticamente el día en la calle entre drogas y malas compañías. Además, varios de ellos tenían algún problema psíquico y no tenían apenas cultura, hasta el punto de no saber leer o escribir. En casa de los Anglés imperaba la anarquía y cada uno iba a lo suyo, sin ninguna autoridad clara. Lo más parecido a ella eran las malas formas y el terror que Antonio al parecer imponía en la casa. Antonio Anglés se libró de la mili, simulando actitudes suicidas, y hasta el año 1989 había estado en la cárcel en 5 ocasiones, pero en todas ellas estuvo por poco tiempo. La estancia más larga que tuvo en todas ellas fue de 8 meses. Los delitos que se le habían atribuido eran receptación, tráfico de drogas y robo con intimidación. Poco después de cumplir la última de estas condenas, su padre Enrique falleció. En enero de 1990, Anglés cometió el más grave de los delitos que había cometido hasta entonces. Su víctima fue una chica toxicómana de 20 años, de nombre Nuria Pera, a la que Anglés habría pegado una gran paliza. Según relató de una hermana de Antonio Anglés, Nuria había robado en el piso de los Anglés la droga y todo lo que tenía valor. Antonio la emprendió con ella dándole una paliza. Nuria Pera declaró ante el juez que habría ido a casa de los Anglés a pagarle a Antonio parte de una gran deuda de droga y decirle que el resto se lo daría más adelante. Relató también que Antonio Anglés le habría dado golpes por todo el cuerpo, la amenazó con un cuchillo, la amenazó también con tirarla a un pozo y otras torturas, llegando Nuria a hacerse sus necesidades encima por el terror de la situación. Uno de los hermanos de Antonio Anglés fue quien llamó a la Guardia Civil. Un año después se celebró el juicio donde Antonio reconoció los hechos calificándolos de tontería y fue condenado a 6 años y 4 meses por el secuestro de Nuria Pera y a 2 años y 4 meses y 1 día por tráfico de drogas. El último ingreso en prisión de Anglés fue el 17 de febrero de 1990 para cumplir 4 penas por otros delitos. El 13 de agosto de 1990 era la fecha en la que debería salir de la cárcel, pero no fue así, ya que tenía que cumplir la condena por el secuestro de Nuria Pera. El 14 de septiembre fue trasladado a la cárcel de Lugo, a Valencia. Por esas fechas había cumplido ya una cuarta parte de la condena y estaba en segundo grado, y había disfrutado anteriormente de un permiso de 6 días, al parecer
Una vez en la cárcel modelo de Valencia, Anglés se ganó la confianza de los funcionarios, teniendo en cuenta que tenía un buen comportamiento. Según algún compañero de la cárcel, Antonio era homosexual, algo que se afirmó después también en varias ocasiones. El 28 de diciembre de 1991 le fue concedido a Anglés un permiso de 6 días, regresando a la cárcel el 3 de enero. El 5 de marzo del 92 le fue concedido otro permiso de 6 días, debiendo volver el día 12 de marzo a la cárcel. Pero esta vez no regresó, pasando así a tener una orden de busca y captura por quebrantamiento de condena. Aunque al parecer, Antonio Anglés, estando en esta situación, se paseaba tranquilamente por las calles de Catarroja sin ser detenido. Llama la atención, también, que desde que debería volver a prisión el 12 de marzo hasta que fue dictada la orden de busca y captura, el 10 de septiembre, pasaron 6 meses. En el tiempo que estuvo en prisión, la familia Anglés se había mudado de la Casa Baja, que era uno de los más conocidos puntos de droga de la localidad de Catarroja, a una cuarta planta en otra zona de la ciudad. Allí no vivían en condiciones mucho mejores que en la casa anterior, y siempre había alguien de fuera de la familia viviendo con ellos, como Miguel Ricard, que posteriormente fue el único condenado por el crimen de Alcácer, y Luis Rivera. El 13 de noviembre de 1992 desaparecieron las niñas de Alcácer. Los cuerpos de las niñas fueron descubiertos 75 días después por 2 apicultores en el paraje de La Romana, en la localidad de Tous, en Valencia. Y hasta allí se desplazaron los investigadores, descubriendo los cuerpos y varias pistas que en teoría incriminaron a Antonio Anglés en el crimen. La teórica prueba de la que Anglés fue el ejecutor del crimen fue un volante médico que misteriosamente resistió esos 75 días en pleno paraje entre los invernales meses de noviembre y enero, y en ese volante figuraba el nombre de uno de los hermanos de Antonio Anglés, Enrique. La Guardia Civil fue al domicilio de los Anglés y tras varios intentos se los abrió la puerta del piso, al que poco después acudió Miguel Ricard con una bolsa de naranjas que, ante la presencia de varios coches de la Guardia Civil, subió al piso y se encontró la escena. Aquel día fueron detenidos Miguel Ricard, conocido como el Rubio, y Enrique Anglés, pero la Guardia Civil pronto se dio cuenta de que Enrique tenía un retraso cognitivo y no tenía nada que ver, y fue puesto en libertad poco después. Ese día, en teoría, se produjo también la huida de Antonio Anglés, una fuga que recuerda a una película de cine norteamericana. Se contó que al acudir la Guardia Civil al domicilio de los Anglés, Antonio logró saltar por la ventana de una de las habitaciones y salir huyendo por los tejados de las casas colindantes. Anglés alcanzó la estación del norte de Valencia y allí comenzó su cambio de imagen, para pasar desapercibido, y entró en una de las peluquerías más cercanas, a la que pudo acceder bajo una de sus identidades falsas, donde se tiñó el pelo de rubio para evitar ser reconocido. Sobre febrero de 1993 fue rastreado en la localidad de Minglanilla, en Cuenca. Allí se le volvió a perder la pista, para volverla a encontrar un mes después en Portugal. Según las investigaciones, allí también le faltó poco para ser capturado, aunque finalmente se libró una vez más. Allí, en Portugal, supuestamente se coló como polizón a bordo de una mercante irlandés, donde sí pudo ser retenido en el camarote tras ser reconocido. Pero unas horas antes de desembarcar y atracar en Irlanda, las autoridades lo perdieron de vista misteriosamente. Esa fue la última vez de la que hay testimonio sobre Antonio Anglés. La prueba por la que se le incriminó fue el volante médico que resistió 75 días al son del fuerte viento de La Romana. Fue acusado, pero nunca condenado, ya que, según se contó, logró huir de una forma casi fantasiosa. A día de hoy, la familia Anglés ha dado un salto cualitativo importante, pasando de ser una familia marginal a tener incluso varias empresas a su nombre. Además, varios hermanos han cambiado su identidad. En este vídeo he querido tratar este caso, en ningún caso pretendo compararlo con los demás casos que solemos tratar aquí, puesto que es muy diferente. Es una desaparición que en todo caso sería voluntaria y estaríamos hablando de un supuesto criminal, pero quería hacerlo para tratar el tema y bueno, que cada uno juzgue por sí mismo. También es posible que dentro de poco haga un vídeo sobre la desaparición de las niñas de Alcácer. Han pasado 31 años y Antonio Anglés continúa en paradero desconocido. Podéis dejar vuestra opinión en los comentarios.